Hola, continuamos con el tema de clasificación de fibras nerviosas y las correlaciones clínicas. Comentábamos anteriormente que el desplazamiento de las corrientes eléctricas, el potencial eléctrico que va a ocurrir a lo largo del axón, ocurre porque empiezan a pasar cargas positivas al interior del axón de una manera, de forma de corrientes locales, y cuando un axón está mielinizado, esta generación de corrientes eléctricas ocurre en algo que llamamos nosotros, o a través de algo que llamamos conducción saltatoria, en donde en las regiones que no están mielinizadas, es decir, en los nódulos de Rambier, es una zona con mayor resistencia y por lo tanto pueden fluir más rápidamente y de una manera mucho mejor los cationes, es decir, los iones de sodio, que son las que le dan cargas positivas, y posteriormente se repite el proceso a lo largo del otro nódulo de Rambier, generando así una conducción saltatoria, haciendo que la velocidad de conducción, por lo tanto, sea mucho mayor. Antes de empezar a ver la clasificación, solamente te comentaré que cuando yo hable del término fibras nerviosas, eso es lo mismo a cuando yo te diga axón, ¿ok? Fibra nerviosa es lo mismo que axón. Ojo, que no es lo mismo a cuando decimos nervio. Un conjunto de axones me genera un nervio periférico. Un conjunto de axones en el sistema nervioso periférico, ese es un nervio. Bien, entonces hablaremos primeramente de la clasificación de las fibras nerviosas. Aquí te tengo una tablita. Esta tablita nos la tenemos que aprender bien. Es, cuando ya la agarramos a práctica y la entendemos, es bastante sencillo recordarla. Primero hay que entender que las fibras las podemos clasificar nosotros en tres grupos principales y las podemos señalar en forma de letra. Tenemos a las fibras de tipo A, las de tipo B y las de tipo C, ¿ok? Y a su vez, también a las fibras de tipo A las podemos subclasificar en fibras alfa, beta, gamma y delta. Hablando de cada una de ellas, tenemos que comentar lo siguiente. Vamos a abordar las siguientes características de cada una de esas fibras, hablando del diámetro de la fibra, es decir, qué tan grande es este axón. Por ejemplo, si tenemos aquí un axón grande, este sería un axón chiquito. Ve como el diámetro, el círculo, este circulito, el área, es pues pequeño a comparación de esta fibra que es más grande. De ahí vamos a determinar también la velocidad de conducción. Podemos hablar también de la duración de la espiga del potencial de acción y también que poseen un periodo refractario absoluto. Lo que nos interesa principalmente aquí es estas dos características, el diámetro de la fibra y la velocidad de conducción. Primeramente te quiero hablar, y hay que conocer en dónde están, te quiero hablar de las fibras de tipo A, ¿ok? Las fibras de tipo A, acuérdate muy bien, las fibras de tipo A son fibras que están mielinizadas, ¿de acuerdo? Es bien importante, son fibras que están mielinizadas. Al ser fibras mielinizadas, esto modifica la constante de tiempo y modifica la constante de longitud, haciendo que su velocidad sea mayor. La velocidad de conducción, esto es pregunta de examen, de las fibras de tipo A es la mejor, ¿de acuerdo? Ahora bien, entre estas, ya que vimos que hay 4 subtipos, podemos hablar también de que hay diferentes características en cada una de ellas. Primero, enfocándonos a las fibras de tipo alfa, las de tipo A alfa. La función de estas fibras es la siguiente: participan en la función de propiocepción, en el uso muscular, que es un tema que veremos en segundo parcial, y en la función motora somática. De la motora somática quiero hacer mucho hincapié en esto. Cuando nosotros hablamos de estas fibras, imagínate tú a las neuronas que se localizan en el asta anterior de la médula espinal. Las neuronas del asta anterior de la médula espinal, también conocidas como motoneuronas. ¿Por qué se llaman motoneuronas? Porque su función es esa. La función es inervar al músculo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas motoneuronas, el músculo esquelético? ¿Qué es lo que hacen? Mira, aquí tenemos a su soma. Aquí está el soma, imagínate que ese es el soma, este es el núcleo, ¿ok? Y de ahí se desprende el axón, es decir, se desprende la fibra nerviosa. Recuerda que esta fibra nerviosa va a salir por la raíz anterior y posteriormente se va a formar un nervio periférico, el cual en este caso, por ejemplo, nos están diciendo, está inervando a este músculo de la mano, ¿ok? Un músculo esquelético. Entonces aquí, ¿qué es lo que te tienes que aprender? Tienes que aprender que esta fibra nerviosa que tenemos acá es una fibra nerviosa
de tipo A alfa, porque su función es motora somática. ¿Qué es motora somática? Función motora, es decir, para movimiento. ¿Y somático qué es? Recuerda que en el sistema nervioso existe en la división funcional una división somática y una división autónoma. La división somática es todo lo que yo puedo controlar, todo lo que yo puedo mover o lo que yo puedo percibir de manera consciente. Somático es consciente. Autónomo es yo no lo puedo percibir, no lo puedo, vaya, sí lo percibo, pero no de manera consciente. Entonces, la motora somática es este tipo de fibra que te estoy comentando. ¿Cuál es el diámetro de la fibra? Nota cómo el diámetro es bastante grande, es de 12 a 20 micrómetros. Y la velocidad de conducción, bien importante, es la mayor de todas, ¿ok? La mayor de todas, aprende esto. De 70 a 120, ¿qué? Metros por segundo, ¿ok? 70 a 120 metros por segundo, es la mayor. ¿Por qué? Porque aparte de ser muy grande, está mielinizada, ¿de acuerdo? Es bien importante eso, es grande y está mielinizada. Muy bien. Pasamos ahora a las fibras de tipo beta, A beta. Las fibras de tipo A beta se caracterizan porque participan en una función sensitiva, en el tacto y en la presión. Es decir, si nosotros colocamos, no lo sé, voy a borrar aquí ahora estas motoneuronas. Si yo voy a colocar a un corpúsculo de Pacini por aquí, presión, a un corpúsculo de Meissner también, recuerda, estos corpúsculos están hechos de axones que están enrollados y se forma un tejido conectivo alrededor para protección. Estas fibras son fibras sensitivas cuyos somas neuronales en donde están localizados. Los somas neuronales o las neuronas, los núcleos están aquí, ¿ok? De hecho, si tú recuerdas, son neuronas de tipo pseudo-unipolares, cuyas fibras también se dirigen hacia la médula espinal. Y de ahí, dependiendo de qué tipo de percepción sea, en este caso es una percepción, una presión meramente, van a ascender por la médula espinal a través de los fascículos que se localizan en la región posterior. Entonces, aquí podemos ver cómo estas fibras sensitivas son de características, esas fibras que te estoy comentando que sirven para el tacto y la presión, tacto epicrítico y la presión, viajan son fibras de características de tipo A beta, en donde el diámetro de la fibra es menor, nota cómo el diámetro de la fibra es menor, un poquito menor a la de A alfa, o bueno, de hecho sí es como la mitad de pequeño, y a su vez también la velocidad disminuye, porque también disminuye el diámetro. Entonces, la velocidad se vuelve de 30 a 70 metros por segundo, ¿de acuerdo? También, vamos a continuar, tenemos nosotros a neuronas que son de tipo A gamma. Esas neuronas de tipo A gamma, por el momento nada más apréndetelas así, que son de los usos musculares, no es muy importante para este parcial, solamente para el siguiente, cuando ya describamos de manera completa el uso muscular. Solamente para este parcial, tenlo en cuenta, de que es para el uso muscular. Su diámetro es de 3 a 6 micrómetros y la velocidad es de 15 a 30, ¿de acuerdo? Va disminuyendo conforme disminuye también el diámetro. Ahora bien, pasamos ahora al tipo de las A delta. Las A delta sirven para el dolor y la temperatura. El dolor y la temperatura, si te fijas, estas fibras son más pequeñas, son mucho más pequeñas, y la velocidad de conducción es pequeña también. Aquí, ¿qué es lo que podemos comentar? Voy a borrar aquí ahora estas fibras. Si tú recuerdas un poco de neuroanatomía, sabrás que la termoalgesia, la sensibilidad de termoalgesia, es decir, el calor y la temperatura, nos sirve para, o viaja más bien a través de otra localización de la médula espinal. En este caso, también existen las neuronas pseudounipolares, aquí las tenemos, que viajan o que están aquí en la piel, sus axones están aquí en la piel, perciben la temperatura, perciben el dolor y esta información
la mandan hacia la médula espinal, hacen contacto aquí, hacen sinapsis con una neurona del asta posterior y de ahí se van a ir hacia el otro lado de la médula espinal, se van a ir hacia el lado, vaya, dependiendo si es del lado derecho o del lado del izquierdo, se van a ir hacia el lado contralateral, se van a decusar las fibras y de ahí van a ascender a través a través de un fascículo anterior de la médula espinal. ¿Y qué es lo que corresponde a la vía espinotalámica? De igual manera, todo esto lo veremos en segundo parcial, pero quiero que te aprendas en dónde están estas fibras. Bien, entonces estas fibras de tipo A delta son para el dolor y la temperatura. Participan en esta vía de la termoalgesia. Muy bien, pasando ahora a las fibras de tipo B. Las fibras de tipo B participan o son las que se encuentran, las que caracterizan a la función autonómica preganglionar. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros ponemos en disposición a la vía autónoma, la podemos clasificar en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Esta vía autónoma se caracteriza porque tiene dos neuronas siempre. Una neurona que va antes del ganglio y una neurona que va después del ganglio. La neurona preganglionar y la neurona postganglionar. La neurona preganglionar se localiza, en este caso te están poniendo el ejemplo del sistema nervioso simpático. Esta neurona preganglionar hace sinapsis en el ganglio paravertebral, ¿de acuerdo? Ese es el ganglio. Y posteriormente la neurona postganglionar ya se dirige hacia el órgano en específico. En este caso puede irse a los vasos sanguíneos, está dando el ejemplo, o también hacia una glándula sudorípara, etc. Entonces aquí, las fibras de tipo B son fibras de las neuronas preganglionares, antes de que vayan al ganglio. En este caso, del sistema nervioso simpático. O pueden ser fibras del parasimpático, por ejemplo, y que también los ganglios estén ahí a un lado del órgano, entonces las fibras también son más largas. Sea del simpático o del parasimpático, la fibra preganglionar es de tipo B, recuerda bien eso. Y aparte de eso, ¿cuál es el diámetro de la fibra? Es menor a 3 micrómetros y su velocidad de conducción es de 3 a 15. Menor que las de tipo alfa, ¿de acuerdo? Y por último, concluimos con las fibras de tipo C. Estas fibras de tipo C, pregunta de examen también, las fibras de tipo C son fibras que no están mielinizadas. Son fibras no mielínicas. Por lo tanto, su velocidad de conducción es mínima, es muy pequeña la velocidad de conducción. Y aquí tenemos nosotros como características a las fibras de la raíz dorsal de la médula espinal, que también participan en el dolor y la temperatura. También son las mismas que te comentaba, nada más que pueden variar, o sea, pueden ser o fibras de tipo alfa delta o pueden ser de fibras de tipo C. Si te llegan a preguntar en el examen, oye, ¿cuál es de dolor y la temperatura? No te apures. Normalmente siempre te preguntan, de hecho, las fibras de tipo C, ¿ok? Para que te las aprendas. Las de A delta, no te apures, no te van a poner las mismas A delta o C para dolor y temperatura. No, normalmente siempre nos ponen las de tipo C. Bien, si te das cuenta aquí, el diámetro es muy pequeño, de 0.4 a 1.2 micrómetros y la velocidad de conducción es de 0.5 a 2 metros por segundo. Y para concluir, las fibras de tipo C también encontramos nosotros a fibras del sistema simpático. Estas son las fibras ya meramente postganglionares. Comentábamos hace un momento que las fibras preganglionares son fibras de tipo B y las fibras postganglionares, en cambio, van a ser entonces de tipo C, ¿de acuerdo? Entonces, al ser de tipo C, son fibras no mielinizadas. Y la velocidad de conducción es muy pobre, es muy pequeña, 0.7 a 2.3, y el diámetro pues es también menor. De esta tablita, ¿qué es lo principal que nos preguntan? Lo principal que nos preguntan son las fibras de tipo A alfa, las fibras de tipo A beta para este parcial y las fibras de tipo C, ¿de acuerdo? Son estas las que nos llegan a preguntar y son las que nos tenemos que aprender para este parcial. Vamos a poner acá estos conceptos, meramente.
solamente con que sepas que la A alfa es la más rápida, trata de aprenderte a la velocidad, la A beta, ¿para qué sirve? Es una función sensitiva, también aprende a la velocidad, y la de la dolor y temperatura son fibras de tipo C. Recuerda también que son muy pobres en cuanto a la velocidad, son demasiado lentas estas fibras. Bien, continuamos ahora con la susceptibilidad para hablar un poco de casos clínicos. También nos tenemos que aprender esto, y esto lo vamos a relacionar conforme a pues, lo entendible. Es decir, vamos a poner el siguiente ejemplo. Abordaremos la primera correlación, que es la presión. Aquí nos están poniendo la clasificación de las fibras de tipo A, B, C, en cada una de ellas, y podemos ver cómo en cada correlación puede haber una más susceptible y una menos susceptible. Hablando primeramente de la susceptibilidad por la presión. Cuando hablamos de presión nos referimos a, por ejemplo, esta persona se ha quedado dormida, y supongamos que aquí no viene la imagen, pero se quedó dormida, no lo sé, sobre su brazo, se fue de fiesta o se fue a algún sitio, se quedó dormido y se puso sobre su brazo. En respuesta a la presión, ¿cuáles son las fibras que son más susceptibles a la presión? Las fibras que son más grandes, es decir, las fibras de tipo A. Las fibras de tipo A son las más susceptibles a la presión. Es por eso que después de levantarte, después de estar presionando por mucho tiempo, ¿qué es lo que sientes? Sientes primeramente dificultad para el movimiento, es decir, no puedes percibir bien qué es lo que vas a mover, y aparte de eso tienes muchas parestesias, es decir, sientes un hormigueo bastante constante. ¿Por qué? Porque presionaste las fibras, y esas fibras son las de tipo A, las de tipo A gamma, las motoras, y también pueden ser las fibras B de tipo beta sensitivas, sobre todo las sensitivas, porque son las que te están generando esas parestesias, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra? Y bien, aquí en el manual también te puse un ejemplo de también en algunas ocasiones estás en el baño y te quedas con el celular y demás, entonces haces presión sobre tus piernas, y ¿qué es lo que generas? Generas parestesias, generas como una dificultad para el movimiento, te duele, te causa ligero dolor por las fibras sensitivas que estás presionando. Muy bien, entonces recuerda bien, las fibras de presión, las fibras que son más susceptibles a la presión son las de tipo A, y las que son menos susceptibles son las de tipo C, que son fibras más pequeñas, entonces es más difícil que tú las presiones. Siguiente, correlación, la de los anestésicos locales. También eso es muy preguntado en el examen. Los anestésicos se encargan de bloquean los canales de sodio, del axón, de sodio activados por voltaje. Las fibras de tipo C son las más afectadas por esto. ¿Por qué? Porque las fibras de tipo C no están mielinizadas, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, no están mielinizadas, por lo tanto tienen una mayor cantidad de canales de sodio activados por voltaje, dependen totalmente de estos canales, porque en toda su extensión están. Entonces, al ser más fácilmente, al no tener esta vaina mielina que les proteja, pues van a ser más fácilmente bloqueadas. Las fibras de tipo C por los anestésicos locales, tales como la lidocaína, es el principal ejemplo que te dan, pero hay otra clasificación de anestésicos muy antiguos, como la cocaína, y en general derivados de la cocaína. Bien, y en el otro extremo, por lo tanto, las fibras de tipo A son las menos susceptibles a estos anestésicos. Por último, la hipoxia, así como concepto teórico, eso también te lo pueden preguntar. La hipoxia, las fibras más susceptibles son las fibras de tipo B. Se ha estudiado que ellas son las más susceptibles, y las menos susceptibles son las de tipo C ante la hipoxia. Y bien, pregunta de examen clásica es de los anestésicos locales y también de la presión. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Ahora, también existe una clasificación numérica de estas fibras, y podemos ver cómo estas fibras concuerdan con las fibras de la clasificación anterior que vimos. En este caso, para fines prácticos de primer parcial, las que tenemos que conocer son las siguientes. Las fibras de tipo C son también fibras tipo 4, ¿de acuerdo? Las fibras de tipo A beta
que son las somáticas sensitivas, pero del sistema somático, son fibras de tipo 2. Las demás, de hecho, concuerdan y es muy fácil acordarte, pero las vamos a ver, no te apures en segundo parcial, pero las demás es sencillo porque mira, las 1A son las mismas que la A alfa, las 1B son igual las de las A alfa, por lo tanto, estas concuerdan directamente. Bien, y las que nos tenemos que aprender para este parcial son las del tacto y presión, que son las A beta de la clasificación pasada, aquí son 2, y son de tipo 4 las fibras para el dolor y temperatura, las de tipo C. Muy bien. Pasamos ahora con el concepto de esclerosis múltiple. También es un concepto o una enfermedad que nos pueden preguntar a la hora del examen y el por qué, qué es lo que ocurre con la velocidad de conducción. En esos pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿qué es lo que ocurre? En la esclerosis múltiple, por ejemplo, aquí tenemos a un axón que está mielinizado de manera normal. Encontramos la presencia de los nódulos de Ranvier entre las zonas del axón. Pero aquí encontramos a un axón que está afectado por la esclerosis múltiple, en el cual hay una degeneración de la vaina de mielina que recubre a estas fibras. Ocurre a nivel del sistema nervioso central, pero cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central estamos refiriéndonos tanto al área del encéfalo, que involucra al cerebro, al cerebelo, al tallo encefálico sobre todo, y de ahí después del tallo encefálico, donde están los pares craneales, los núcleos de los pares craneales, después prosigue el área de la médula espinal. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una afectación bastante general de todos los sistemas del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque en la esclerosis múltiple, dado que hay una degeneración de esta vaina de mielina, primero lo que tenemos que conocer es que hay un descenso en la resistencia de la membrana. La resistencia de la membrana se encontraba aumentada o más bien se encuentra aumentada en los nervios que están mielinizados. Este aumento de la resistencia de la membrana hace que cuando el potencial llega aquí al nódulo de Ranvier, rápidamente entren y de una manera muy sencilla entren los canales, entren el sodio y después de esta generación, como hay una mayor resistencia también en la membrana, el potencial tiende a irse por zonas de menor resistencia de la membrana, entonces hace un salto, una conducción muy rápida hacia el siguiente nódulo de Ranvier. Entonces, como ya no están estas zonas del nódulo de Ranvier, porque ahí está parchado todo este axón, entonces la corriente se empieza a filtrar. La corriente a lo largo del axón se empieza a filtrar a través de la membrana. Entonces ocurre una insuficiencia para generar el potencial de acción, porque ya las corrientes pues empiezan a perder, entonces ya esta transmisión, recuerda bien, la transmisión del impulso eléctrico está afectada. ¿Por qué? Te lo van a preguntar en el examen, porque hay un descenso en la resistencia de la membrana por pérdida de la vaina de mielina. Bien, ¿qué síntomas nos genera en un paciente con esclerosis múltiple? Estos síntomas te los voy a comentar, sin embargo en el examen te van a decir, a este paciente se diagnostica con esclerosis múltiple y de hecho muy probablemente te pongan un caso clínico como el que viene en tu libro de Linda S. Costanzo. Los pacientes presentan diplopia, afectaciones en la visión, también pueden presentar nistagmo. ¿Qué otra cosa? Los pacientes también presentan disartria, es decir, dificultad para emitir las palabras. Presenta también fatiga a estos pacientes a nivel central, es decir, se encuentran cansados, pero a la vez que están cansados, también presentan debilidad en su cuerpo, debilidad muscular. Otra cosa que presentan los pacientes es disfagia, ¿de acuerdo? Tienen dificultad para comer y aparte de eso tienen anormalidad en el sistema nervioso sensitivo. Pueden presentar dolor o pueden presentar parestesis que sienten hormiguitas y también afectación en el sistema gastrointestinal y también en el sistema urinario. Pueden presentar tanto incontinencia que no pueden incontinencia que no se pueden aguantar para ir a hacer del baño, pueden presentar también estreñimiento y pues diarrea también. Y de los urinarios pueden presentar también incontinencia, que salga la orina de la nada, o una frecuencia constante de querer ir al baño, o también retención urinaria. Entonces, este panorama para los pacientes con esclerosis múltiple es bastante amplio.
Síntomas clásicos por los que llegan los pacientes, por alteraciones visuales, porque tienen dificultad para comunicarse o pueden tener dificultad para comer, y aparte de eso, debilidad muscular, ¿ok? Y ya se le hace resonancia magnética posteriormente para ver cómo están la afectación a nivel del encéfalo. Muy bien. Vamos a concluir por último con las toxinas. Esas toxinas también son pregunta de examen. Las que han preguntado, las que preguntaban demasiado anteriormente, hace años, era la tetrodotoxina. Esta toxina la han disminuido en cuanto a las preguntas y se han enfocado en preguntar la conotoxina. Sin embargo, cualquiera de estas tres es preguntable. Entonces hay que sabernos bien cuál es la acción de esas toxinas. Primero, la tetrodotoxina es la toxina del pez globo. ¿Y qué es lo que causa? Causa una inhibición de los canales de sodio activados por voltaje, es decir, del nervio también. Inhibe a los canales de sodio activados por voltaje. Esta toxina es bastante, pero bastante activa. Con una microdosis de esta toxina llegas a morir. Se han presentado muchos casos, sobre todo en los pacientes que se consumen, sobre todo en Japón y demás, en China, donde no se tiene un buen manejo de estas especies. Sí es un platillo pues típico, entre comillas, porque aparte es muy caro, pero si no se le da un buen manejo es totalmente mortal, te causa una depresión respiratoria en minutos. Bien, pasamos ahora a la conotoxina. La conotoxina es una toxina que tiene gran variedad también, tiene varios subtipos, pero los que conocemos y se utiliza mucho en farmacología también, pero los que nada más para que te des una idea de en qué animales lo pueden presentar, es en víboras, arañas, caracoles. ¿Qué es lo que hace? Es lo que tenemos que aprendernos. Inhibe la apertura de los canales de calcio activados por voltaje, es decir, no se puede liberar de manera correcta el neurotransmisor. Entonces los pacientes también presentan una alteración, presentan una debilidad generalizada, presentan alteraciones en el movimiento y demás. Eso es lo que causa la conotoxina. Y por último, la sancitoxina. La sancitoxina causa una alteración e inhibe también a la vez, así como la tetrodotoxina, también inhibe los canales de sodio activados por voltaje. Y esta sancitoxina se encuentra en algas. Esta causa parestesias, debilidad generalizada. Sin embargo, la actividad es difícil que te cause una contaminación muy grande. Con pequeñas dosis puedes empezar a generar parestesias, sobre todo en el área de la boca, porque fue en donde lo consumiste. Un poquito más de dosis ya empiezas a tener dificultad para el movimiento. Posteriormente, con mayor dosis, ya el cuerpo se hace mucho más flácido, puedes llegar a tener una dificultad respiratoria, pero la sancitoxina es un poco más difícil que te llegues a intoxicar en grandes cantidades por esta toxina. Y bien, esas son las toxinas que te quería comentar. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias.